Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Una vez más, San Lucas nos recuerda que Jesús se dirige hacia Jerusalén, está yendo de camino. Al inicio, cuando emprendió el camino, Jesús dijo: no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahora Jesús va avanzando hacia Jerusalén y se nos dice que pasa entre los límites de Samaria y de Galilea. Tenemos que anotar un dato. Galilea está al norte de Samaria. Samaria está al sur de Galilea. Y por eso parece extraño que haya mencionado primero Samaria y luego Galilea. Pero es posible que se trate de un recurso literario para que Jesús haga desde antes poner atención a lo que va a suceder. Va a hablar de un samaritano. Jesús estaba acercándose a un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. El libro del Levítico, principalmente entre el capítulo 13 y 14, presenta varias disposiciones legislativas en relación con el problema de la lepra, que era endémico en la región de Israel. Cualquiera que fuera afectado de lepra tenía una situación terrible de tipo personal, porque se veía obligado a salir de su propia casa, no podía ya habitar con su familia, no le era permitido entrar a celebrar el culto litúrgico en la sinagoga y no podía estar en medio de su pueblo, en su propia sociedad. Debía aislarse, retirarse para evitar contagiar a los demás, y había una serie de reglas que tenía que ir por el camino con una campanilla haciéndola sonar y gritando: soy impuro. La lepra era el más terrible de los castigos del pecado, como siempre lo interpreta la Biblia. No hay un mal que no sea consecuencia del pecado. Y por eso es que sucede lo siguiente, que estos se han reunido fuera del pueblo. No pueden estar en un pueblo ni en el otro, los rechazan, los evitan, los maltratan, porque pueden contagiar a los demás. Y esto, de considerarse unos muertos vivientes, unos cadáveres ambulantes, ha hecho que se unan en su dolor y en su sufrimiento 10 personas, de las cuales una no es de Israel. Cuando se dan cuenta de que Jesús está cerca, salen a su encuentro en grupo los 10 y de lejos le empiezan a gritar, habiéndose detenido: Jesús, Maestro. En el Evangelio según San Lucas, esta es la única vez que lo llaman maestro personas diferentes y ajenas al grupo de los discípulos. Y le piden a Jesús en calidad de maestro
que tenga compasión o misericordia de ellos. Ellos no le dicen en qué modo quisieran tener o sentir la misericordia de este maestro llamado Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace? Los mira y les da una orden. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando una persona era contagiada y notaba la afección dermatológica de la posible lepra, tenía la obligación de presentarse ante el sacerdote para que lo revisara, diagnosticara y dictaminara que debía salir de la comunidad. Pero también ocurría lo contrario. Cuando alguien quedaba curado, porque efectivamente no era lepra lo que padecía, debía hacer acto de presencia ante el sacerdote para que éste verificara la condición de su salud y una vez comprobado que no era lepra, ofrecía también un sacrificio por su salud, por su curación. Ellos se fueron inmediatamente. No sabemos de dónde eran, pero cada uno debía haber ido a buscar a sus propios sacerdotes. Y mientras iban a ese destino, descubrieron que habían quedado limpios de la lepra. Uno de ellos, al notar su curación, no pudo contenerse. Retornó a donde estaba Jesús y mientras venía de regreso, venía alabando a Dios a voz alta. Y cuando llega a los pies de Jesús, se postra y le agradece. Y nos dice San Lucas, ese era un samaritano. De los samaritanos se nos ha hablado que no quisieron recibir a Jesús, que lo rechazaron. Se nos dice también que un samaritano fue el que puso atención a un herido del camino. Y ahora recordamos también que este personaje es más que un extranjero, es un enemigo de Israel. Es el que ha vuelto con sus alabanzas hasta donde está Jesús dándole gracias. Y Jesús le dice a los presentes que no eran 10, no parece que le diga solamente a él. Los 10 quedaron limpios, no solamente se limpió uno. Y esto es importante porque en el Evangelio se mencionan los leprosos en San Lucas varias veces. Se nos habla de Naamán, que fue sanado por Eliseo, también a distancia como estos. Se nos habla de un leproso cuando Jesús terminó su discurso. Se nos dice también que cuando vinieron los discípulos de Juan, Jesús curó a algunos de ellos y les dijo, digan a Juan que los leprosos quedan limpios. Y ahora Jesús les pregunta, ¿dónde están los otros 9? Si eran 10 los que quedaron limpios, solamente este extranjero ha retornado para darle gloria a Dios. Retornar a Jesús y darle gracias equivale a glorificar a Dios. Después Jesús dirigió su palabra al samaritano y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Estas mismas palabras Jesús había dicho a aquella mujer que era pecadora, que le había lavado los pies con sus lágrimas y los había secado con sus cabellos. Y también lo dijo a la hemorroísa, que había sido sanada por tocar el borde de su manto. Así este también, aunque sea extranjero, igual que los otros 9, ha mostrado su fe, pero solamente ha podido reconocer que en Jesús actúa Dios o que Jesús es Dios al postrarse ante los pies suyos. Y encontramos que para Jesús la gratitud es importante. Si miramos hacia atrás, recordemos que Jesús nos ha dicho que un amo no tiene obligación de dar gracias a su siervo, pero vemos la cosa contraria. Jesús, que es Dios y que es el amo y Señor de todo, de la salud, de la vida y de la muerte, incluso de las naciones y las razas, lamenta que sea ingrato un grupo de personas, 9 que habían recibido el beneficio de la salud, que habían sido liberadas de una muerte angustiosa, lenta, tal vez desesperada, por extrañar a sus familiares, por no poder acudir a estar en una comunidad, ni en el culto, ni en su pueblo. Y así Jesús nos enseña cuánto es importante para Dios reconocer sus favores, sus beneficios y postrarse alabándolo.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.